cuento se llama Patología y es de Juan Sara. Internet fue lo peor que le pasó en la vida, su condena. Vamos a llamarlo Hernán para proteger su identidad. Es cierto, Hernán pasó buenos momentos con Internet, pero también lo llevó a perder su integridad como persona. Se convirtió en una parte inevitable de su personalidad, una extensión de sí mismo. Estaban estrechamente relacionados, como si Internet funcionara para él solo y nadie más. Pudiendo pasarse de 5 horas continuas al día sin despegarse de la computadora, además del uso constante del celular, Hernán adoptó Internet como una forma de autodefinirse. Se había convertido en una especie de embajador de Internet en el mundo material. No al revés, porque en la virtualidad Hernán no era nada más que un consumidor. Su parte favorita de Internet eran los sabías qué. Se dedicaba casi todo el día a mirar blogs, imágenes o videos sobre datos intrascendentes y poco confiables y nunca se olvidaba de ninguno. Se acordaba de curiosidades tan insignificantes como las de ¿sabías que los gatos no pueden sentir los sabores dulces? ¿O sabías que las frutillas tienen más vitamina C que las naranjas? Y no perdía ocasión para hacer gala de sus conocimientos inútiles, sin importarle ni siquiera lo grotesco de algunos de estos datos. Era capaz de decirle a cualquiera, en cualquier situación, algo como ¿sabías que hasta el siglo XIX las dentaduras postizas se hacían con los dientes de los muertos? Incluso llegó al punto en que su vida se vio directamente afectada por esta información. Se lo tomaba tan en serio que los sabías que empezaron a regir su existencia. El sentido común de Hernán había sido reemplazado por Internet. Un ejemplo de esto es cuando terminó con su novia. Digámosle Laura. Laura y Hernán estuvieron juntos por casi 6 meses. Ella era apenas menos adicta a Internet que él. La falta de diálogo por una prolongada cantidad de tiempo, a excepción de un ocasional intercambio de memes, era el secreto de la funcionalidad de su relación. No eran la pareja perfecta, de hecho eran bastante enfermizos, pero funcionaban. Hasta que un día, Hernán vio en una página de Facebook una imagen que decía: ¿sabías que a través de los besos el cerebro verifica nuestra compatibilidad genética con la persona a la que besamos? Entonces se dijo: ahora lo entiendo todo, por eso no terminaba de estar satisfecho con Laura. Es algo genético de lo que no me doy cuenta hasta que le doy un beso. Y así, sin ningún verdadero fundamento en ningún manual de biología, Hernán terminó con Laura a pesar de lo feliz que era con ella, porque Internet se lo dijo. Todo su conocimiento provenía de Internet. Lo que necesitara saber estaba atrás de la pantalla. Saber que es ilegal morirse en la abadía de Westminster era para Hernán tan importante como saber cocinar. Si alguna vez hubiera visitado el edificio, se habría sentido seguro con su información, sabiendo que debe cuidarse de no fallecer en el mismo. El problema fue que su rol en Internet era tan pasivo que todo su conocimiento se limitaba a la información que conseguía accidentalmente. De no ser una pregunta que tenga una respuesta rápida en Google, nunca buscó la información por su cuenta. Así, por ejemplo, se la pasó recordándole a todo el mundo que Hitler fue nominado a un premio Nobel de la Paz, sin saber que esa mención fue paródica y que quienes la propusieron nada más querían demostrar que las nominaciones al premio Nobel de la Paz no significaban nada, lo que de todas formas terminaron consiguiendo. Caso similar fue el del dato que produjo un nuevo periodo en la vida de Hernán: la anatidaefobia. En otoño de 2010, Hernán leía en un blog: ¿sabías que la anatidaefobia es el miedo irracional de que en algún momento determinado y desde algún lugar un pato te esté mirando? La palabra es de por sí curiosa. Fobia significa miedo y anátide es literalmente el nombre de los animales que pertenecen a la familia de los patos. Por lo tanto, la primera idea que surge es que anatidaefobia es el miedo a los patos y nada más, pero no. Es el miedo irracional de que en algún momento determinado y desde algún lugar un pato te esté mirando.
Esta no es la primera vez que Internet se enfrenta a los patos, ni mucho menos. Bien conocidos son los ¿sabías que el pene de los patos tiene forma de espiral? O si no, ¿sabías que el graznido de los patos no produce eco y nadie sabe por qué? Aclaración, la primera es real y la segunda no. Pero ninguna de estas, a pesar de la contundencia del pene sacacorchos, había supuesto para Hernán tal reflexión sobre su propia vida. Como estaba de moda en esa época, a Hernán se le dio por autodiagnosticarse una psicopatología. Por una razón o por otra, eligió la anatidaefobia. Cuando leyó el dato, se convenció a sí mismo de que siempre lo acechó una tendencia a la anatidaefobia. La página en cuestión presentaba los síntomas y Hernán concluyó que sí, a grandes rasgos había llegado a experimentar los principios de la fobia alguna vez en su vida. Desde ese momento, todas las veces en las que sentía cierta incomodidad sin explicación aparente, resultaba obra de la anatidaefobia. No, es que sufro de anatidaefobia, contaba cuando lo notaban medio decaído. Ahí entonces la gente preguntaba y él tenía que explicarles. Es el miedo irracional de que en algún momento determinado y desde algún lugar un pato te esté mirando. Resulta que me pasa desde siempre, pero no me había dado cuenta. Al principio ni él terminaba de tomárselo en serio. Era una forma de demostrar todo lo que sabía y de paso hacerse el interesante. Pero, como dijimos, el dato de Hernán no estaba completo y él no se había preocupado por investigarlo. Meses más tarde, un amigo suyo, al que llamaremos Juan, descubrió sobre la anatidaefobia que no se trataba de una verdadera fobia. El concepto resultó pertenecer a una viñeta de las historietas The Far Side dibujadas por Gary Larsen y no constituye en realidad alguna patología estudiada. En esa viñeta aparece un señor sentado en su escritorio con cara de preocupación y de espaldas a una ventana. A través de esta se ve un edificio y asomado hay un pato. Abajo de la imagen aparece la definición de la supuesta anatidaefobia. Yo tampoco entiendo bien dónde está la gracia, pero para cuando Juan hizo este descubrimiento ya era muy tarde. Lo que más quiso hacer una vez que supo la verdad de la anatidaefobia fue ir a echárselo en cara a Hernán. Aprovechó la primera oportunidad que tuvo para ir a buscarlo, dispuesto a decirle: tengo que contarte algo importante. Todo lo de la fobia es una farsa. Una tira cómica de un tal Gary Larsen. Pero el primero en tomar la palabra fue Hernán. Le dijo: no podemos hablar acá. Y se lo llevó al ángulo de una pared, ubicándolo justo enfrente suyo, como una especie de barrera. ¿Te acordás de mi fobia?, le dijo. Sí, me acuerdo, en realidad, alcanzó a decir Juan hasta que Hernán volvió a interrumpirlo. Ya era muy tarde. Bueno, resulta que no hay lugar seguro. Mirá, para mí antes todo esto era una cosa pasajera. Me distraía con algo y se me pasaba. En el fondo, ni yo me lo podía tomar en serio. Pero fui un ingenuo, Juan. Anoche venía en el bondi y lo vi, Juan. Lo vi. En el bondi. O más bien, él me vio a mí. En el bondi, ¿entendés? No hay lugar seguro. Paramos en un semáforo y en el patio de una casa al frente había un pato. En ese momento, Juan se dio cuenta de que era una causa perdida y que no valía la pena decirle nada al respecto. Ya era muy tarde. Y me estaba mirando, Juan. O no, pero podría haberme estado mirando, ¿entendés? En el bondi. En cualquier momento y desde cualquier lugar siempre podrían estar mirándome. En realidad, Hernán ni siquiera estaba seguro de que haya sido un pato. Bien pudo haber sido un ganso, pero daba lo mismo si era un pato, un ganso, una gallina o un pingüino. Esa experiencia fue reveladora para Hernán sin importar la especie. Es que él no le tenía miedo a los patos. El anatidaefóbico le teme sencillamente a la posibilidad. Teme que sea posible, que pueda ser que en algún momento determinado y desde algún lugar un pato lo esté mirando. En ese viaje en bondi, Hernán se dio cuenta de que ese momento puede ser siempre y ese lugar cualquier lugar. No hay lugar seguro. Más allá de que es un neurótico y un hipocondríaco, tenía razón. Siempre existió la posibilidad de que un pato lo estuviera mirando y siempre que se dejara ver, la posibilidad seguiría existiendo. Ya era muy tarde. Pero él no se había percatado de esto hasta que, en efecto, vio al pato vigilante,
o por lo menos creyó verlo, En el bondi. lo suficiente como para despertar en él esa fórmula lógica. En cualquier momento y desde cualquier lugar, un pato podría estar mirándote. De a poco Hernán abandonó los círculos sociales que frecuentaba, dejó de ir al trabajo, los vecinos aseguraron que llegó un punto en que ya ni siquiera salía de la casa, respondía sin problemas llamadas telefónicas, pero siempre trataba de evitar el tema de su patología. De un día para el otro dejó de abrirle la puerta a las visitas. Para nadie Hernán era tan importante como para realmente preocuparse, pero muchos se dieron cuenta de que su conducta era insana y querían ayudarlo. Pasados varios días de aislamiento, entre amigos y familiares forzaron la puerta de su casa porque si bien algunos tenían copias de la llave, el ojo de la cerradura estaba sellado con cemento. Lo encontraron envuelto entre sábanas, tirado en un sillón. Aparentemente había estado como 3 días mínimo sin comer. Las ventanas tenían las persianas bajas y las endijas que quedaban entre las tablas estaban tapadas con cinta. La ventana del baño y de la cocina, sin persianas, estaban tapiadas. Ya no le quedaba comida, tenía apagadas todas las luces hasta el puntito rojo del televisor y había tapado la webcam poniéndole una media encima. Como estaba muy débil para oponer resistencia alguna, fue internado por 6 meses en una clínica de rehabilitación. Hoy está sano, como todos nosotros, se casó y está esperando su segundo hijo. Encontró trabajo en la oficina de correos y así mantiene cómodamente a su familia prototípica de los suburbios. Todavía frecuenta internet, pero ahora lo suyo son los foros y otras redes sociales. De todas formas, y a pesar de medicarse a diario, estar conforme con su vida corriente y negarse a revivir de cualquier forma algún asunto de su pasado, en el fondo todavía sabe muy bien que en cualquier momento y desde cualquier lugar un pato te podría estar mirando. Patología, de Juan Sara.